Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Indigo Creations, bienvenidos una vez más a mi espacio, yo soy Luis Ruelas y aquí les traigo la segunda parte de esta historia bíblica, de este extraño y confuso episodio donde al parecer Dios quiso acabar con la vida de Moisés. En el video anterior nos quedamos en que era muy improbable que Moisés, hasta ese momento en que se dirigía a Egipto, no hubiera estado circuncidado, y que esa haya sido la razón de por qué Jehová haya querido matarlo. Aún así, como les mencioné, supongamos que este hombre no había cumplido con este ritual. De nuevo pregunto, ¿por qué entonces Séfora soluciona el problema circuncidando a su hijo, tocando el sexo de Moisés con el prepucio ensangrentado, al cual, palabras más, palabras menos, a continuación le dice: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre? Lo hizo porque si hubiera circuncidado a Moisés, este habría quedado adolorido e incapacitado para continuar su viaje y cumplir su misión. ¿Y por eso prefirió circuncidar a Gersón y tocar con su prepucio los genitales de Moisés? O sea que Séfora realizó una circuncisión vicaria, es decir, una circuncisión sustituta. Esta explicación me parece absurda, ya que jamás ha existido en Israel la circuncisión sustituta, ya que este ritual era un pacto personal e intransferible del israelita con Dios. Nadie podía circuncidarse por otro. Si Séfora circuncidó a Gersón, solo pudo deberse a que el niño carecía de esta operación, y no Moisés. Esto nos lleva a una primera conclusión. Moisés ya estaba circuncidado, y lo que el texto relata es simplemente la circuncisión de su hijo. Y los genitales que Séfora tocó con el prepucio ensangrentado eran los de Gersón. Ahora, la Biblia dice que si en Israel un varón no es circuncidado, el castigo debe recaer sobre esa misma persona, y no sobre su padre o cualquier otra persona. Génesis 17:14. Y el varón incircunciso, el que no haya circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Por lo tanto, no hay razón para que Dios ataque a Moisés. Así podemos llegar a una segunda conclusión. El objeto de la agresión divina, o sea, darle muerte, como dice el Éxodo 4:24, era Gersón y no su padre. Ahora bien, estas dos conclusiones plantean a su vez otras interrogantes que debemos despejar. ¿Por qué Dios quiso matar a Gersón? Así como les acabo de leer, según dice el Génesis 17:14, el castigo por no estar circuncidado era la expulsión de la comunidad y no la muerte. Otra cuestión es, ¿por qué Dios se esperó hasta ese momento para atacarlo, en vez de hacerlo antes del viaje? O simplemente no elegir a Moisés para tal misión por tener un hijo que no estaba dentro del pacto divino. Existe otra explicación que nos dan los estudiosos bíblicos para tratar de resolver estos enigmas, la cual consiste en lo siguiente. Veamos. Dios ordena a Moisés: cuando vayas a Egipto, dirás al faraón lo siguiente. Éxodo 4, del 22 al 23. Y dirás al faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Es decir, antes de que Moisés emprenda el viaje, Dios le informa que piensa mandar contra Egipto un castigo muy grande, más tarde conocido como la 10ª plaga. El castigo consistía en que el día fijado, a la medianoche, Dios pasaría por el país matando a los primogénitos de cada familia que vivía en Egipto, tanto egipcia como extranjera. Los únicos que se salvarían serían los niños israelitas, porque según dice el Éxodo 11:7, Yahvé sabe distinguir entre los hijos de Egipto, los extranjeros, y los hijos de Israel. Entonces, después de anunciar la amenaza de muerte a los primogénitos en el Éxodo 4:23, a continuación en el Éxodo 4:24 dice que Yahvé quiso darle muerte, pero no se aclara a quién. Podemos pensar que esto se refiere al primogénito de Moisés, es decir, Gersón, por no estar circuncidado.
Como lo mencioné, los hebreos realizaban ese ritual apenas nacía el niño, para que pasara a formar parte del pueblo de Israel y gozara de la protección divina. Por lo tanto, al aproximarse Moisés a Egipto con su familia, Gersón no lo hace como un niño israelita, sino como un extranjero. Entonces, Dios decide atacarlo y darle muerte, como una demostración de la terrible plaga que Dios había predicho en la escena anterior. Borrego, ¿cómo ves esta interpretación? La intención de Yahvé no es castigar al niño, ni tampoco a Moisés, sino mostrar que piensa cumplir en serio lo que ha anunciado y liberar a Israel a pesar de las consecuencias. Sí, Borrego, pero se supone que lo de darle muerte a los primogénitos se llevaría a cabo cuando el faraón se negara a liberar a Israel. Pero eso aún no sucedía. ¿Por qué Dios se adelanta y trata de matar a Gersón? Esta explicación tampoco tiene sentido. Además, ¿por qué Dios necesita cometer esta clase de atrocidades como lo es un genocidio solo porque alguien se le opone a sus objetivos? Insisto, se supone que es un ser omnipotente. ¿Quién puede rebelarse ante sus caprichos? Nadie. Y sin embargo, en lugar de simplemente usar su poder divino y magia y automáticamente cambiar a su pueblo elegido de un lugar a otro y resolver el problema, no, ese no es el estilo de Dios. Por alguna razón inexplicable, esta deidad todopoderosa tiene la imperiosa necesidad de demostrar a los humanos que Él es el que decide y manda, y al parecer, la única forma que se le ocurre para lograr esto es hacer todo este teatro de sangre y muerte. Más parece un perverso dictador que una deidad creadora. Y a pesar de ese supuesto poder, Jehová se pone a discutir con todo aquel que se le resiste. Y si no acceden, Dios los amenaza con terribles castigos. Y si aún así se le oponen, este Dios misericordioso, de amor y paciencia infinitas, no duda en cumplir tales amenazas por más crueles, injustas y despiadadas que éstas sean. Resulta que durante la 10ª plaga, los primogénitos hebreos no se salvaron de la muerte únicamente por estar circuncidados, no, sino también porque los postes y el dintel de sus casas estaban marcados con sangre. Éxodo 12:22. Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. De modo que, al pasar Dios y notar las manchas de sangre en un lugar visible, siguió de largo preservándoles la vida. Esto me dice que, en realidad, Dios no sabía distinguir a los primogénitos hebreos de los extranjeros, así como dice el Éxodo 11:7. Esto lo contradice, ya que Dios necesitaba de una señal visible para determinar esto. Además, yo podría suponer que Dios no necesita pasar volando sobre Egipto buscando una señal visible para saber a quién debía matar y a quién no. Simplemente desde su nave espacial él puede hacerlo con solo pensarlo y aplicando su poder mágico. Pero en fin, la cosa es que la Biblia dice que Dios pasó por la tierra de Egipto buscando esa señal. Otra pregunta: ¿por qué Séfora fue quien practicó el ritual y no Moisés, siendo que se trataba de una función masculina? Según los estudiosos de la Biblia, dicen que en aquel tiempo eran las mujeres las encargadas de las tareas familiares, incluida la circuncisión. Cuando más tarde el ritual se impregnó de sentido religioso, quedó en manos de los varones y quedó estrictamente prohibido para las mujeres. Sí, efectivamente, estaba prohibido para las mujeres. Y lo vemos, por ejemplo, en la persecución religiosa del tiempo de los macabeos en el siglo II de la era pasada. Primera de Macabeos 1:60. Las mujeres que, a pesar de haberse ordenado lo contrario, hacían a sus niños el rito de la circuncisión, eran muertas. Segunda de Macabeos 6:10. 2 mujeres fueron denunciadas por haber hecho sobre sus hijos el rito de la circuncisión. Las hicieron pasear por toda la ciudad con sus hijos atados a los pechos. Después las arrojaron por la muralla.
Y el cuarto libro de los Macabeos, que es considerada una obra apócrifa del siglo I de la era pasada, dice: Cuarta de Macabeos 4:25. Algunas mujeres que habían circuncidado a sus hijos se arrojaban al vacío con las criaturas, sabiendo lo que les esperaba. El autor bíblico muestra a Séfora circuncidando a su hijo de emergencia para resaltar lo urgente de la situación. Bueno, esto es lo que suponen los eruditos bíblicos, pero aún siguen quedando muchos cabos sueltos. ¿Acaso Moisés no era capaz de circuncidar a su hijo? ¿Por qué lo hizo Séfora? Pero en fin, vamos a suponer que Séfora tenía permitido realizar ese ritual. Muy bien. Queda un último enigma por descifrar. Ya determinamos que no fue el sexo de Moisés el que Séfora tocó con el prepucio ensangrentado de su hijo, para fingir una supuesta circuncisión de su marido, porque como ya analizamos, esto no era necesario. Además de que es difícil pensar que Dios se hubiera dejado engañar con semejante maniobra. Por lo tanto, tiene más sentido pensar que a quien tocó fue al niño, ya sea como parte del ritual o para mostrarle a Dios una señal de que tal ritual ya se había cumplido. Muy bien. Lo intrigante es que, después de hacer eso, Séfora exclama: «Tú eres para mí esposo de sangre». ¿Qué significan estas palabras? Bueno, la frase esposo de sangre es muy extraña y no vuelve a aparecer nunca más en la Biblia. Está dirigida a Gersón. ¿Por qué Séfora la pronuncia al circuncidarlo? ¿Por qué lo llama esposo? La explicación que los exegetas nos dan es que en tiempos antiguos la palabra hebrea hatán, que la Biblia traduce por esposo, tenía un significado más amplio e impreciso y se utilizaba para referirse a cualquier pariente. Más tarde quedó restringida al esposo. Bueno, entonces vamos a suponer que como el relato es muy antiguo, la expresión esposo de sangre debe traducirse más bien por pariente de sangre y debe tomarse como una frase ritual o exclamación que indicaba que el niño adquiría un nuevo parentesco con sus padres, el de miembro del pueblo de Israel. Ok, pero ¿qué sucedió en realidad? Eso nunca lo sabremos. Ni sabremos cuáles fueron los motivos de los autores bíblicos que los llevaron a incluir esta historia innecesaria y sin sentido. ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es el mensaje? ¿Acaso exponer uno más de los caprichos de Dios? Pero bueno, no sé de qué me sorprendo. La Biblia completa está llena de historias sin sentido. En fin, a ti que me sigues en este canal, déjame tu comentario para saber qué opinas al respecto de esta historia. Y también, mis estimados aleluyos que amablemente visitan mi canal para hacer corajes, escríbanme su opinión. Tal vez tengan una explicación de qué fue lo que realmente pasó en este pasaje bíblico tan contradictorio y confuso. Amigos, esto es Indigo Creations. Gracias una vez más por visitar mi espacio. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta entonces, bye. Bye.